Hola mis amadísimos hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo muy feliz, lleno de luz y de bendiciones a todos mis amados hermanos en el discipulado de Jesús, miembros activos en el cuerpo místico de Cristo. Estamos a 1 de noviembre, ya es noviembre, estamos en nuestra plática de tribulación número 6. Y hoy es un día en que en la tradición nuestra mexicana se celebra 1 y 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Esta tradición se contamina con la celebración de Halloween. Nosotros tenemos una tradición bella, recordar a nuestros seres amados que ya se anticiparon en el camino del encuentro con Dios. Y es una tradición que yo la recuerdo desde niño. Desde niño, el día 2 de noviembre pasábamos a visitar a las tumbas de nuestros familiares en Tampico, Tamaulipas. Y era un día de rezo, un día de rezar el rosario en las tumbas. Íbamos a la tumba de mi abuelito, el papá de mi mamá. Íbamos a la tumba de mi bisabuelo, el papá de mi abuelita. Después íbamos ya a la tumba de mi bisabuela. Ella murió cuando yo tenía 11 años, yo la quise muchísimo y me dolió mucho su partida. Prácticamente fue la primera persona familiar mío que me dolió verla morir. Ella era una gran mujer, ella tenía muchísimo conocimiento espiritual. Me acuerdo perfectamente bien que ese día que fuimos a su casa, encontramos que estaba allí en cama y fuimos mi mamá, mi abuelita y yo y la vimos en su cama. Le dijo mi abuelita: ¿qué tienes, mamá? Dice: ¿qué creen? Que hoy me voy a morir. Va, uy, no, mamá, no diga eso, le dijo mi abuelita. Dice: fíjate que sí. Hoy en la mañana cuando desperté, fui a... vi a Roberto. Roberto era el esposo de mi abuelita, o sea, su yerno de ella. Y se me quedó tan grabado porque dice: lo vi perfectamente bien al pie de mi cama y me hizo así, me sonrió, o sea, le dio los brazos. Dice: viene por mí, así que hoy voy a morir. Dice: lo que no sé es porque no vino Alfredo. Alfredo era el esposo de ella, que el esposo de ella murió en 1933, el 27 de diciembre. Y mi abuelito Roberto murió el 3 de octubre de 1942, o sea, 9 años después. Y se me quedó tan grabado eso de que hoy me voy a morir porque vino por mí Roberto. O sea, mi abuelito, el esposo de mi abuelita, el papá de mi mamá. Dice: pero no sé por qué vino él y no Alfredo. Yo no sé por qué sucedió, no lo sé, pero esa noche ella hizo su transición. Lo único que dijo es que tenía un poco de mareo y que había tenido algo de diarrea. Estuvimos todo el día con ella. No se levantó de la cama
Teníamos un tío que también se llamaba Alfredo, médico, y mi abuelita le habló por teléfono a mi tío Alfredo, vino, la revisó, le dijo que pues que no tenía nada grave, le hizo una receta, se pidió por teléfono la receta a la farmacia, llegó a la farmacia, se tomó el medicamento mi abuelita, mi bisabuela, Bueli le decía yo, y ya que se tomó el medicamento, ya mi abuelita, su hija de ella, se quedó ya tranquila. Dice, bueno, mami, ya nos vamos. Y me acuerdo perfectamente bien que ella le dijo, cuídense que les vaya muy bien, al rato les van a avisar. Dice, ay mamá, no diga eso, le dijo mi abuelita. Y salimos de su casa y le digo yo a mi abuelita, le digo, oye, ¿qué cosa dice que nos van a avisar? Dice, es que ella está diciendo que se va a morir hoy. Y entonces dice que al rato nos van a ir a avisar. Ya llegamos a la casa, vivíamos a 6, 7 cuadras. Llegamos a la casa y al rato llega el hermano más joven de mi abuelita, que también se llamaba Alfredo, mi tío Alfredo, a avisarnos que acababa de morir. Y yo me quedé sorprendidísimo, digo, ¿cómo es posible que, que lo hubiera sabido ella? Estando bien, realmente, pues había tenido algo de diarrea, supongo, ya en la noche, pero todo el día que estuvimos con ella no se levantó para nada al baño. Comió bien, poquito, pero comió en la cama. Y estuvimos con ella todo el día y falleció. Así son las cosas. Bueno, pues íbamos todos los años al cementerio y visitábamos la tumba de ella, la tumba del esposo, o sea, de mi bisabuelo. No estaban en la misma tumba porque murió en julio y era tiempo de lluvia y estaba muy anegada la zona donde estaba la tumba de mi bisabuelo. Entonces se abrió una tumba que era de sus papás de ella, o sea, mis tatarabuelos, y ahí estaba también una hermana de ella, mi tía Concha, que yo la conocí. Ella murió cuando yo tendría unos 4 o 5 años, pero sí la conocí. También conocí a mi tía Sara. Mi tía Sara era, sin saberlo, era metafísica. Mi abuelita, mi bisabuela, sin saberlo, era metafísica. Eran personas muy, muy espirituales. Igual que mi abuelita, que hoy es la maestra ascendida Ana. Eran gentes de muchísima espiritualidad. Pues imagínense que tenía el don de la visión divina para haber visto a su yerno, que fue por ella. No sé por qué Alfredo, su esposo, no fue el designado para ir por ella. Probablemente estaría encarnado. Es factible. No lo sé. Nunca lo he revisado. Y, y nos la pasábamos rezando todo el día del 2 de noviembre. Llevábamos sándwiches o tortas. Me acuerdo que siempre llevábamos huevos cocidos también. Y comíamos ahí en la tumba. Se rezaba el rosario en la mañana, comíamos,
se volvía a rezar el rosario y luego empezaba ya el peregrinar por todas las tumbas de la familia, la tumba de mi bisabuelo, la tumba de mi abuelita, de mi bisabuela y de Concha, su hermana, y de mis tatarabuelos. Mi tatarabuelo se llamaba Conrado Ortiz. Ella, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa, o sea, la mamá de mi bisabuela. Luego íbamos al panteón que estaba junto, se llamaba de la Trinidad, se llama, a visitar a mi tía Sara, que les digo que también era muy, muy, muy metafísica. Ella tenía el don de la divicuidad. Mi bisabuelo Alfredo tenía el don de la divicuidad. Y me acuerdo muy bien que mi tía Sara le escribieron de Cuba, le mandaron una carta y le decían que le pedían que a tal hora, me parece que eran las 2, 3 de la tarde, que ella en Tampico se acostumbraba a tomar la siesta en la tarde, que por favor que siguiera tomando la siesta todas las tardes, porque ella se presentaba con un grupo de estudio en La Habana. Y mi tía Sara jamás se volvió a tomar la siesta a esa hora, porque decía, no sé qué tal que me quede allá. Mi tía Sara era muy simpática. Bueno, todos en mi familia han sido gente muy, muy agradable, muy bellos todos. Y mi bisabuelo, Alfredo, él fue gerente de la compañía de petróleos, o sea, había antes de la expropiación petrolera, él fue gerente de la compañía holandesa y la base era en Tampico. Y él, las oficinas estaban en un edificio que todavía existe, bueno, no sé si todavía, pero existía ese edificio cuando yo vivía en Tampico, y era un edificio de varios pisos y fue el primer edificio en Tampico que tuvo elevador. Y platicaban que, que decían gentes que también estaban en ese edificio, que don Alfredo Volado, se apellidaba Volado, mi madre era Palacios Volado, mi abuelita era Palacios, era Ortiz, era Volado Ortiz, perdón, y pues toda la familia Volado son familiares míos. Y decían, el señor Alfredo Volado viene todas las noches a trabajar. Y decían el elevadorista que todas las noches lo subía a su oficina y que él le decía el elevadorista, pero nunca lo llego a bajar, no sé a qué hora se va. Y le decía a mi bisabuelo, dice, lo que pasa es que me bajo por la escalera porque sé que estás dormido. Pero él nunca fue a trabajar en las noches, jamás, pero iba en diubicuidad. Mi abueli, mi bisabuela, también tenía el don de la divicuidad, mi tía Sara también, mi tía Concha también. Viene de familia. Y además, mi tía Sara y mi bisabuela, hermana de Sara, se llamaba Lupita, mi abuelita Lupita, tenían el don de sanación. Ellas sanaban cuando ellas vivían en Jiménez, Tamaulipas. Ellas curaban a todos los trabajadores de las haciendas. Y iban a verlas a ellas y ellas preparaban agua, rezaban con un vaso de agua
y esa agua se la daban a la persona para que la bebiera en X forma y sanaban, sanaban. Mi abuelita de niña metió la mano en la molienda y le cortó estos 4 dedos, así. Y mi bisabuela, o sea, su mamá, agarró los dedos, los lavó, se los puso y la entablilló y pegaron, le pegaron los dedos y mi abuelita tenía movimiento perfecto en todos los dedos y se veía perfectamente bien la cicatriz en los 4 dedos. Y en una ocasión, estaba ella chiquita, tendría 2, 3 años. En una ocasión, uno de los trabajadores, estando macheteando la hierba, se golpeó, o sea, se cortó los dedos del pie y se los llevó en un pañuelo a mi bisabuela y le dijo: señora Lupita, pégueme mis dedos. Venía sangrando. Dice: pero ¿cómo te los voy a pegar? Mira nada más cómo fue eso. Ya le dijo: no, pues con el machete. Dice: pero ¿cómo te los voy a pegar? Dice: así como se los pegó a la niña Chole. Mi abuelita se llamaba Soledad, le decían Chole, Cholita. Dice: bueno, pero es que ella tenía los dedos tiernitos, tenía 2, 3 años de edad. Dice: péguemelos, señora Lupe, por favor, péguemelos. Pues ya le lavó los dedos, se los puso con una madera, se los colocó, se los fijó con un trozo de tela y le pegaron los dedos al caballero aquel, al trabajador. Le pegaron los dedos. Fíjense qué maravilla. Y había muchas pláticas de mi tía Sara que allá existía la lepra y que la gente con lepra iba con ella y ella les rezaba el agua aquella y se las daba. Claro, le pedía a Dios que sanaran y la gente sanaba. Comentaban de que nació un niño con problemas en la columna vertebral, creo que estaba como jorobadito o algo así, y ella le, le puso el agua en la espalda y lo entablilló y le puso una venda y que el niño se curó, se le quitó la jorobita aquella. Y un niño que nació con pie quino, igual mi tía Sara algo le hizo y se curó el niño del pie quino. Cosas que platicaba toda mi familia. Yo no lo vi, pero sí eran gentes tan dedicadas, tan devotas de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe y de nuestro amado Padre Celestial. Si tenían los dones de visión divina, si tenían el don de la divicuidad, tenían también la oportunidad de sanar. Pues en aquel entonces, pues no había ni médicos ni medicinas en las haciendas. El poblado más cerca de la hacienda de la familia era Jiménez, era un pueblo pequeñísimo. Sigue siendo un pueblo pequeño, Jiménez, Tamaulipas. Todos eran gentes que llegaron ahí, venían de Santander, España, y ahí llegaron y ahí se hizo pues se fundó el pueblo y el pueblo se llama Jiménez y incluso era Santander Jiménez, porque ellos venían de Santander, España.
Bien, bueno, pues eso, perdón, pero viene porque, eh, perdón que les platique esto, pero pues es cosas de mi familia y salió porque yo visitaba de niño las tumbas de todos ellos, por ser el día 2 de noviembre, era el día que íbamos a visitarlos. Y con mi mamá íbamos con frecuencia a visitar la tumba de su papá, o sea, de mi abuelito, Roberto, que yo me llamo Roberto por mi abuelito, el papá de mi mamá, Roberto Palacios Berumen, era médico y murió en 1942. Yo nací en 1947. Bien, un perdón, pero es plática de que me sé de la familia, ¿verdad? Pero esto se los quiero comentar en el sentido de que no debemos de confundir la fiesta que se celebra en México tradicionalmente para recordar a nuestros familiares y seres amados que hicieron ya su transición, que es una tradición bella. No debemos de confundir con la fiesta, entre comillas, de Halloween, que, que se celebra en sobre todo en las naciones anglosajonas, porque Halloween es fiesta de muertos, pero de muertos del mal. O sea, por eso se disfrazan de brujas, de diablos, o sea, Halloween es la fiesta del maligno. Entonces, nosotros no debemos de celebrar Halloween. Nosotros, si vamos a celebrar el 2 de noviembre, es en honor a nuestros familiares o seres amados que ya están con Dios. Ellos celebran a los que están muertos, pero que están en el lado de la oscuridad. Y por eso ponen que la bruja y que el demonio es el día del maligno. Entonces nosotros no debemos de confundir esto. Y aquí, pues como somos tan malinchistas, bueno, yo no, pero el pueblo es un poco malinchista. Entonces celebran y visten a los niños de brujos o de brujas y los visten de demonios y eso no debe de ser. No debe de ser, porque le están abriendo la puerta al maligno. Están celebrando al maligno y eso no debe de ser. Por eso es que nuestras ministras, Leti y nuestra amada Maguitos, hicieron la celebración de 24 horas para adoración al Santísimo Sacramento en la casa de Dios, para contrarrestar la celebración del ventado Halloween. Y fue algo muy hermoso. Hubo un dictado de Madre María y está puesto ya en el track número 2 de metafísica de losangeles.com, que hoy se activó porque se había saturado ya. O sea, nosotros pagamos en la página, se paga por un determinado número de entradas al mes, y cuando se satura, pues a finales de mes se para la entrada a la página. ¿Por qué? Porque está saturado. Pero hoy en la mañana ya se activó. ¿Por qué? Porque ya estamos en noviembre. Entonces, si ustedes quieren escuchar el dictado de Madre María, que fue ayer domingo, lo pueden escuchar en el track número 2. Muy bien.
Pues la tribulación. La tribulación, amados hermanos, es la antesala de la gran tribulación. Tenemos iniciada la tribulación, nos decía nuestra muy querida Lulú Flores, que no lo he escuchado, pero que en un dictado que hubo en el año 2018, me parece que en el 2018 lo anotó, que habló el maestro que dio el dictado de que se iniciaba la tribulación. Me parece que fue en el 2018, según lo que ella nos dijo. No lo he revisado porque he estado un poquito ocupado con varias cosas, pero creo que fue en el 2018. Lo voy a buscar, lo voy a escuchar. Hoy espero, después de esto, tener la suerte de encontrar el dictado para ver la fecha exacta en que se inició. Si fue en el 18, pues estamos ya muy avanzados en la tribulación. Bueno, tenemos que estar preparados. O sea, el resumen de todo esto es que nuestra preparación debe de ser al 100%. Y esto debe de ser ya muy cercano, muy cercano, me refiero a la abducción, porque exactamente dentro de un mes, 2 días, el día 3 de diciembre, es nuestra ceremonia del fin de ciclo. Madre Alexa viene siguiendo la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial a dejarnos en karma cero, karma negativo cero para siempre. Esto quiere decir que ya es muy, pero muy cercana nuestra abducción. ¿Cuándo? Cuando Dios así lo disponga. Nosotros debemos estar con nuestra llama de la lámpara de aceite encendida, con nuestra llama trina perfectamente funcionante, nuestra evolución espiritual vibrando con la vibración divina, en el rango de la vibración divina, preparados al 100% con nuestra visión divina, con nuestro don de discernimiento, con nuestro don de ubicuidad y con todos los dones que Dios nos entrega. Lo hemos dicho, los dones son para utilizarlos, son para nuestro crecimiento espiritual. Y todos sabemos cuáles son esos dones. Nos los dan en nuestros focos estelares. Pero nosotros estamos transitando en los 12 focos estelares constantemente. Nunca dejamos de transitar en nuestros focos estelares. Así es. Ahorita estamos transitando Escorpio y Escorpio precisamente nos entrega el don de la visión divina. Así que ahorita es el momento en que todos ustedes y yo debemos de pedirle a nuestro amado Elohim Ciclopea que intensifique el don de la visión divina. ¿Por qué? Porque él es el Chohan en el foco estelar de Escorpio. Para que al entrar en Sagitario nos coronen con la victoria divina. Y al ser coronados con la victoria divina, cuando entremos a Capricornio recibimos el don del poder de Dios. Imagínense qué tan importante es conocer la astrología metafísica. Es importantísimo. Acabamos de dejar Libra
que es la entrega de la realidad divina. O sea, acabamos de pasar Libra y recibimos el don de la realidad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sabemos que somos hijos de Dios. Todos sabemos que pertenecemos al reino angélico. Todos sabemos que venimos del planeta Violeta para salvar las almas de la humanidad crística. Todo eso es lo que estudiamos nosotros. Todo eso es lo que tenemos que saber y entenderlo a la perfección. Porque si lo sé pero no lo entiendo, no sé qué quiera decir, pues es como si no lo supiera. Tenemos que entender la enseñanza sagrada. Tenemos que entregarnos al conocimiento de la enseñanza sagrada. Eso es lo básico en nuestra vida espiritual. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, digo, está bien. Tenemos el karma negativo 0, perfecto, con eso nos vamos a abducir. Pero ya que ya estás abducido, ya estás en tu nodriza, y no tienes el don de la visión divina, ¿cómo vas a abducir a la humanidad? No tienes el don de la divicuidad, ¿cómo vas a estar en tus dos nodrizas? Eso hay que tenerlo perfectamente bien, no nada más sabiéndolo y entendiéndolo, sino que esos dones sean nuestros. Eso lo tenemos que hacer. En eso consiste nuestra preparación para poder ser abducidos. Sí, ok, de acuerdo y correcto. Vamos a estar en la ceremonia dentro de un mes. Vamos a quedar en karma negativo 0 para siempre. Y con eso somos abducidos. De acuerdo. Pero ¿qué vas a hacer al llegar a tu nodriza? Si no tienes el don de la visión divina, ¿cómo vas a ver tu pantalla mental? ¿Cómo vas a ver a quienes vas a abducir? Quienes tengan la señal de la abducción en la frente. ¿Y cómo vas a estar en tus dos nodrizas que tienes ya adjudicadas para ese fin? Hay que hacerlo, amados hermanos, por favor. La abducción ya es inminente en cualquier día de estos. Jesús está listo para venir a reinar en todos los corazones de la humanidad. Madre María está lista para acompañar a nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús, porque viene con Él por amor a nosotros. Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Tenemos que hacerlo. No basta con creer en Dios. No basta con amar a Dios. Tenemos que comprender, tenemos que entender y tenemos que precipitar. Si no decretas, ¿cómo vas a precipitar? O sea, esto es un todo. La enseñanza sagrada es un todo. No son pedacitos. Lo tienes que entender. Lo tienes que practicar. Lo tienes que precipitar. Para precipitar hay que tener el don de la visión divina. Tienes que ver cómo la energía viene precipitándose sobre nosotros desde el gran sol central. Todo esto lo tenemos que saber, que entender y que saberlo, adjudicarlo a ti, a tu vida, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental y a tu cuerpo emocional y a tu cuerpo etérico.
Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es ninguna otra. Tú viniste y yo vine nada más a evolucionar espiritualmente, a entender la enseñanza sagrada, a amar a Dios sobre todas las cosas, a que nuestra prioridad sea Dios, que nuestra prioridad sea la casa de Dios, que nuestra prioridad sea la sagrada enseñanza, que nuestra prioridad sea el discipulado de Jesús, que nuestra prioridad sea ser miembros activos en el cuerpo místico de Cristo. Esto es lo que hace que estemos en el sendero de la luz para vivir la vida eterna. Ninguna otra cosa nos lleva a la vida eterna. Ninguna. Ni el dinero, ni el amor que podemos tener a la familia, ni el trabajo que tú realices. Podrás estar haciendo dharma por todas las cosas buenas que realizas. Pero para que podamos abducirnos y tener la oportunidad de realizar nuestras misiones a las cuales venimos a encarnar al planeta azul, es saber manejarnos, saber que tenemos el don de la visión divina, saber que tenemos el don del discernimiento para poder entender qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios, y tener el don de la divicuidad. Y además muchísimas otras cosas. Todos los dones los tenemos que tener. El amor divino, el camino de la maestría, el control de nuestras emociones, el control de nuestras negatividades, desalojarnos, controlarnos para poder liberarnos de toda negatividad, de todas las cosas que nos tienen atados al mundo. Hay que hacerlo. Obediencia divina, sabiduría divina, armonía divina, gratitud divina, justicia divina, realidad divina, victoria divina, visión divina y el poder de Dios. Todo eso lo tenemos que tener. Además, los dos dones que nos da nuestro ascendente. En Capricornio nos da el don de la inspiración divina y el don de ser instrumentos de Dios. Cuando tú ya tienes el poder divino, recibes la inspiración de Dios para poder ser un instrumento de Él. Y mientras esto no lo sepamos, ¿cómo lo vas a precipitar si lo ignoras? Amados hermanos, esto es lo que hay que hacer. Para eso estás encarnado y para eso estoy encarnado yo. Y por eso se les dan los cursos y por eso se les da todo lo que se les da, para que todos sepamos qué es lo que tenemos y debemos de realizar para ser adecuados ante los ojos de Dios y poder ser abducidos. Estar esperando cuando llegue el arcángel Gabriel, el ángel de la Anunciación, y te diga: querido discípulo de Jesús, en este momento vas a ser arrebatado para llevarte a la casa de Dios y abducirnos en una sola esfera de luz. La diferencia entre saber y desconocer es que el arcángel Gabriel, si lo sabes, lo practicas y estás en tu realidad divina,
con la visión divina, con el don de la divicuidad, con el don del discernimiento, con la coronación de la victoria y con el poder de Dios que te da el ser instrumento divino. Eso te da la vida eterna. Y si no lo tienes, no vas a tener la vida eterna. Así de simple. Eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Por eso yo estoy aquí con ustedes para hacérselo saber. Yo no te puedo despertar el don de la visión divina, ni te puedo despertar el don del discernimiento, ni te puedo despertar el que seas coronado con la victoria divina, ni te puedo despertar que recibas el poder de Dios, ni el de ser instrumento de Dios, ni recibir la inspiración divina. Todo eso hay que merecerlo. Y eso es por tus servicios, por tu amor, por tu sendero de luz, por el caminar en la gloria divina. Eso solamente lo hace uno personalmente. Yo no te lo puedo regalar. Yo me lo tengo que ganar yo. Pero tú te lo tienes que ganar tú. Nadie te lo va a regalar. Se te da en el momento en que lo mereces. Como todo. Dios es justo. Dios es maravilloso. Dios es magnífico. Dios te perdona. Por supuesto que te perdona. Salvo la blasfemia. Pero todo lo demás, Dios te lo perdona si tú le pides perdón. Pero regalarte los dones, esos te los tienes que ganar. Es un regalo, sí, pero cuando lo mereces. Es como tú a tu hijo le compras el carrito cuando el niño se portó bien y se lo merece. Le compras más después la bicicleta cuando el niño es un buen muchachito y no hace travesuras y hace todo lo que tú le dices, y le vas a regalar la bicicleta porque se la merece. Exactamente. Lo mismo sucede con nosotros y con nuestro amado Padre Celestial. Es nuestro Padre. Él, en el momento en que tú te mereces el regalo, Él te lo da. Pero si no te lo mereces, no te lo da. Los regalos se dan por merecimiento. Hay que merecer. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que entender para que lo podamos lograr. Si yo lo aprendo, si yo lo sé, voy a entender. Si yo no lo aprendo, si yo no lo sé, ¿cómo lo voy a entender? Imposible. ¿Cómo vas a comprender algo que no conoces? Hay que saberlo. Para eso son los cursos, queridos hermanos. El curso que tú quieras, que sientas que te hace falta, llévalo para que puedas adelantar en tu sendero de la luz, para poder entender, para poder ser un digno hijo de Dios. Así es, amados hermanos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No me han hecho ni preguntas ni comentarios en los últimos días. Pregúntenme. Coméntenme. Yo para eso estoy. Yo estoy para el que tenga deseos de aprender, de comprender y de entender. Yo para eso estoy. Y tengo 18 años
con el centro de estudios, trabajando, con la única finalidad de que ustedes evolucionen espiritualmente. ¿Cómo se evoluciona espiritualmente? Con el conocimiento, con el entendimiento, con el control, de que te quites tus apegos y tus ataduras que te están pegando al mundo. Si tienes el deseo de beber alcohol, tienes que retirarlo. Si eres lujurioso, tienes que retirarlo. Si tienes odios, tienes que retirarlos. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que conceder el perdón, perdona. No te puedes ir a la vida eterna con deudas. No te puedes ir. Tienes que perdonar y tienes que pedir perdón y tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque has tenido apegos, porque has tenido ataduras, porque has tenido negatividades, porque has impedido a tu ser espiritual progresar. Tienes que pedirte perdón a ti y pedirle perdón a Dios. Obviamente, tenemos que pedirle perdón a nuestro amado Padre Celestial y perdón a Madre María, porque le hemos atravesado el corazón con espadas de dolor, y pedirle perdón a nuestro amadísimo Jesús, que permitió, aceptó y dio su vida por nosotros. Tenemos que decirle: Jesús, amado mío, mi Salvador, mi Señor, tú diste tu sangre completa por mí y yo no te he correspondido como debe de ser. Y hay que pedirle perdón a Jesús. Imagínate todo lo que sufrió por ti y por mí. Y que no le digamos gracias, que no le pidamos perdón porque le hemos fallado. ¿Cómo le hemos fallado? No asistiendo, no siendo como debemos de ser, que nuestra prioridad la hemos empañado con otras prioridades que no deben de ser prioritarias para nosotros. Nuestra prioridad es Dios. Nuestra prioridad es la evolución espiritual. Nuestra prioridad es dejar toda negatividad, controlar. Esa es lo que debemos de hacer. ¿Lo hacemos? Si lo haces, perfecto. ¿Entiendes la sagrada enseñanza? Perfecto. ¿Estás dando un servicio inmaculado a la casa de Dios? A Dios nuestro amado Padre, a los maestros, al discipulado de Jesús y a la sagrada enseñanza. Perfecto. Vas a ser abducido. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Pero no has cumplido, cumple para que puedas ser abducido porque te lo merezcas. Eso es lo que hay que hacer, amados hermanos. Nada más. No te preocupes por ninguna otra cosa. ¿Tienes alguna enfermedad? Dios te cura. ¿Tienes alguna carencia? Dios te da abundancia. Pero te cura la enfermedad y te brinda abundancia si tú le cumples a Él. Si tú no le estás cumpliendo a Dios, vas a seguir enfermo y vas a seguir con carencias económicas, espirituales, físicas y de la índole que sea. Tenemos que cumplir con Él. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con Dios en la casa de Dios, porque esa es
tu morada y la mía. O sea, no puedes estar sirviendo a dos amos, porque con uno vas a quedar mal o con los dos vas a quedar mal. No podemos tener dos moradas en la casa de Dios, nada más es una, y permíteme decirte que tu morada como ser angélico en encarnación, tu morada es la casa de Dios, ninguna otra. No puedes estar llevando dos cosas, aunque sean de Dios. Tu deber es en la casa de Dios. Si estás jugando con dos amos, estás mal. Dedícate a uno. ¿No quieres estar en la casa de Dios? Ese es tu problema. Eso es lo que tienes tú que arreglar. Tú perteneces a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eres ángel. ¿No quieres? Pues I am sorry, ni modo. Cada quien tiene, para eso tenemos libre albedrío, queridos hermanos. Para eso es el libre albedrío. Para que tú le digas a Dios, no estoy de acuerdo contigo. Tienes derecho a decirlo. Pero va a haber consecuencias. Y allá tú sabes. Yo cumplo con decírselos. Si ustedes no lo quieren entender, ese es problema de ustedes. Yo no puedo hacer que ustedes lo entiendan. Yo les digo, pero si ustedes no lo creen o no están de acuerdo, ese es problema de ustedes. No es problema mío. Yo estoy cumpliendo con decírselos. Si a ustedes les vale bolillo, pues van a comer bolillo. Ni modo. Ni modo. Yo hago lo que tengo que hacer. Y le pido a Dios que ustedes les abra, les despierte la conciencia. Este mes de noviembre vamos a tener dos rituales magníficos. El ritual de los tres reinos para quitar el velo del olvido, para que ustedes sepan perfectamente bien quiénes son. Y vamos a tener el ritual de expansión de la conciencia, para que la conciencia se abra y les entre la sabiduría comprensible. Hay que entender la sabiduría, no nada más saberla o leerla, hay que entender. Y para eso es estos rituales que los vamos a hacer. Si ustedes no los hacen, pues es problema de ustedes. Yo se los digo. Está anotado ahí en nuestras actividades de noviembre. Pues léanlo. ¿Para qué creen que lo pongo? Para que lo lean. No para que digan, ay, qué flojera. No. Cada quien sabe lo que trae en su cantarito. Amados hermanos, mi misión es difundir. Mi misión es la difusión de esta enseñanza sagrada. Si ustedes la toman, la hacen suya, ya la hicieron. Van a ser abducidos. Si no la toman, si no la hacen suya, pues lamentablemente están en problemas. Problemas de abducción. Si están en karma negativo 0, van a ser abducidos. Porque esa es la dispensación. Pero cuando llegues a la nodriza y no sepas qué hacer, pues ese ya es problema de tu ventanilla, de tu nodriza. No es problema ni mío, ni de la casa de Dios, ni de la enseñanza sagrada. Es problema tuyo.
únicamente. Amados hermanos, preguntas, comentarios, estoy a sus órdenes. Voy a revisar a ver si hay algo que me estén comentando o preguntando. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, saludos a todos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, saludos hermanitos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, hola, gracias, saludos. Saludos, saludos. Aquí sí hay una pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber cómo se le pide a la diosa Ciclopea el don de la visión divina. Mi querido hermano, la diosa Ciclopea no es una diosa, es un Elohim y es varón. Bueno, es polaridad positiva. ¿Cómo le pides el don de la visión divina? Te tienes que quitar las negatividades que se dan en Escorpio, que son así de primera intención, la lujuria y otras más. Esto hay que estudiar, hay que llevar el curso básico, hay que llevar el curso de astrología metafísica, en donde se explica esto perfectamente bien. Yo te invito a que estudies, a que lleves los cursos y hacerlo. Y yo estoy para servirte. Muy bien. Entonces voy a seguir viendo a ver qué más. Una pregunta, ¿los jóvenes que murieron en Seúl se van al abismo sin fondo? ¿Fueron víctimas del maligno? Pues sí, digo, también hay personas que van caminando y que son de Dios y que les toca porque pues estuvieron en el momento mal, pero, o sea, hay de todo, hay de todo. O sea, yo no te puedo decir si todos fueron al abismo sin fondo. Ahorita, por lo pronto, no, porque han de estar ante la gran junta kármica. Muy bien. ¿Es correcto que los metafísicos vayamos al panteón a visitar a nuestros muertos? Sí, sí, por supuesto que sí. Yo las pocas veces que he ido no puedo estar ahí y me tengo que retirar, me siento muy mal. Incluso han muerto parientes y no voy al panteón. Sí, eso ya depende de cada persona en particular. O sea, yo les comento que a mí no me gusta ir a funerales. No me gusta. En ocasiones tengo que ir. ¿Por qué? Porque si se necesita dar la extrema unción a un ser, pues tengo que ir y tengo que estar con el cadáver y hago el ritual para la extrema unción y pues tengo que ir. Yo les digo al único funeral que voy a tener que asistir es al mío, o sea, por obligación. Pero así que yo diga, ay, qué ganas tengo de ir a un velorio, no, la verdad no. No, pero si es necesario, pues hay que ir. Muy bien, queridos hermanos, ya estoy sobre la hora. Les agradezco profundamente que me acompañen. Que Dios los llene de luz, de bendiciones y de dones y de entendimiento. Y démosle gracias a nuestro amado Padre Celestial porque nos permite entregarle nuestro servicio con todo nuestro amor y con todo lo que tiene que ser. Demos gracias en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan una tarde maravillosa. Mañana nos vemos, Dios mediante, a las 2 de la tarde.
Saludos y bendiciones para todos.